educación financiera con Nicolás González. Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marisol? Buen día. Bueno, Muy arrancando bien. la semana. Sí, Cortito, semana 3 días. corta. Bien, y vamos con un tema lindo, así para pensar en esta ¿por qué no? semana. Pago mínimo de la tarjeta. Sí, cada tanto es como necesario refrescar algunos conceptos. ¿Por qué? Porque hay otra serie de factores que van cambiando. Claro. Entonces, eso debería hacer que cada uno de nosotros revise la decisión de utilizar o no esta herramienta que, a ver, puede ser utilizada sanamente en una situación, digamos, extraordinaria. Claro. El problema es cuando se torna recurrente y adicionalmente estos factores que decíamos que quizás venía arrastrándose de la pandemia, de condiciones más blandas, más favorables para los deudores de tarjetas de crédito, bueno, se empezaron a tornar más rigurosas, así que la idea es revisar estos temas, ¿no? Para no caer en situaciones complicadas desde el punto de vista financiero. Perfecto. Así que la idea, en principio, es revisar qué está dentro de un pago mínimo. Claro. ¿Sí? Pago mínimo es aquel pago que vos tenés que hacer como para que la tarjeta no se bloquee. Digamos, vos tenés, es el pago mínimo A vos te llega indispensable. el resumen, decimos, bueno, tenés que pagar esto, la verdad es que no tengo el dinero para pagar eso, Y te recurro al informa. pago. Sí. El resumen está la información de cuál es el pago mínimo para que la tarjeta siga activa. Bien. Siempre decimos, pago mínimo no es la única opción. Vos tenés que siempre pagar todo lo posible, ¿no? El mínimo más algo, todo lo que tengas. ¿Por qué? Porque eso va a reducir la carga de intereses que vas a tener que afrontar en los meses sucesivos. Claro. ¿Qué hay dentro del pago mínimo? ¿Cuánto es el pago mínimo? Tentativamente estamos hablando de entre un 4, un 5, hasta un 10% del monto de tu saldo total a pagar. Esto varía en función de qué, en función de lo que vos para qué estás utilizando la tarjeta. Claro. Generalmente es un porcentaje de los consumos que vencen ese mes, de las cuotas que también se van cayendo y se tienen que pagar. El 100% de los adelantos en efectivo, es decir, hay mucha promoción para que la gente saque efectivo utilizando su tarjeta de crédito, es decir, plata que no tiene en su cuenta, gastos e impuestos y el punto final, intereses. Es decir, los intereses van plenamente. Es decir, si vos el mes pasado no pagaste el total, usaste el mínimo, los intereses por ese saldo que te quedó por pagar, íntegramente van en el que sigue. Bien. Y ahí la bola de nieve, Sí. si no se maneja bien, empieza a crecer, ¿no? Por eso, como vos decías, una cuestión extraordinaria, ¿no? Que sea el pago mínimo. ¿No? Sí. Es la idea de utilizar eso. Se estima más o menos que 3 de cada 10 usuarios de tarjeta tienen dificultades para pagarla íntegramente. Es decir, que estamos hablando de un universo 30% que en situaciones más críticas puede crecer, que pagan el mínimo de la tarjeta. Muy bien. Entonces, el primer dato, aunque parezca una obviedad, vos al mes siguiente, usaste el pago mínimo, al mes siguiente te aparecen los intereses, lo que vence ese mes, lo que dejaste de pagar del mes anterior, y si el mes pasado fue difícil, este mes va a ser la cuesta más alta, claramente. Entonces, el pago mínimo, recordemos esto, puede llevar más de 10, 15 años pagar una tarjeta si vos pagás el mínimo. Y si las tasas son más altas, es casi, digamos, una tendencia al infinito. Sí. ¿No? Tal cual. Es decir, que no es para sentarse y dice, voy pagando el mínimo. No, para nada. ¿Qué datos hubo? A ver. Subieron las tasas, pero bajaron las tasas para los que deben tarjetas de crédito. Ahí hay una diferencia entre las tarjetas emitidas por bancos o no. Bien. Pero, ¿cuál es el dato? Acá. Si vos debés más de 200.000 pesos, hay una tasa hasta los 200.000 y por encima de los 200.000 la tasa es libre. ¿Cómo libre? Libre. Es decir, el banco te dice, hasta acá yo te garantizo esta tasa del 86%. Sí. Pero si vos debes 250.000, hasta los primeros 200 la tasa es una, y por los 50.000 es más alta. Bien. Definitivamente más alta y libre. La fija el banco. Ajá. El segundo tema que es más preocupante, porque quizá a veces se pierde de vista, en la idea de desestimular el uso de dólares para comprar, si vos gastaste más de $200 con tu tarjeta, no es que tenés que viajar al exterior, compras que fuiste haciendo acá, contratando servicios, etc. Gastaste más de $200, toda la deuda está a tasa libre. Ya no corre la tasa subvencionada, si querés llamar así. De hasta 86, no. Todo, es decir, $200 o más, listo, tasa libre. Todo a tasa libre. Y ahí estamos hablando de tasas que están entre el 150 y 200%. ¿No? Ese es el costo financiero más o menos que aborda un usuario de servicios que tiene esa conducta, quizá un tanto desordenada,
o no tomó referencia de esos cambios Sí. que se van presentando. Entonces, otra pregunta que a veces hacen, ¿se reduce el límite de compra que yo tengo? La respuesta es sí, en tanto vos, cada vez que vas pagando el mínimo, lo que vas pagando en el vencimiento siguiente son solo intereses, Claro. no vas bajando capital de tu deuda. Por lo tanto, ¿eso qué hace? Achica el límite que vos tenés. Exacto, sí. ¿Sí? Entonces, aunque parezca una obviedad, esta bola de nieve se viene multiplicando con mucha velocidad. Dato a tomar en cuenta como para ver cuál es la alternativa para salir. Recortar consumos, refinanciar de un modo más inteligente, ver de qué manera no utilizar de manera instantánea o Claro. digamos como respuesta inmediata Sí. el pago mínimo y después vamos viendo. Ese vamos viendo sale bastante caro. Yo me acuerdo que cuando me inicié en la vida financiera, de decir, bueno, tengo una tarjeta, el primer consejo que me dieron es nunca pagues el mínimo. Siempre trata de pagar todo. Creo que siempre la letra chica está subestimada, ¿no? Sí. Y la letra chica te dice para qué es, te dice cuándo usarlo, pero la comodidad y después pasar a otra fase, decir, bueno, voy atendiendo otros compromisos, hace que uno a veces se sienta Tal cómodo cual. pagando el mínimo y no va viendo el crecimiento, la onda expansiva de Por la eso. deuda que te va quedando en la tarjeta. Que nos sigan en nuestras redes sociales, en Obvio. Instagram, en el canal de YouTube, que ahí siempre tenemos contenidos que le pueden servir para redondear conceptos. Tips, consejos, ¿no? Nos ayudas Exactamente. un poco. Muy bien. Nico, muchísimas gracias. Gracias a vos. Como siempre, estuvimos hablando de